Hola chichis, buenos días. Vamos a tener la luna llena este fin de semana en el grado 13 de Sagitario. Ya mencionamos alguna cosita acerca del clima astral que rodea a este plenilunio cuando hicimos el post de junio, ¿no? Donde vimos en profundidad también ciertas cosas que están marcando bastante la tónica estos primeros días del mes, ¿no? Entre esas cosas, precisamente tenemos a Júpiter que se unió de forma exacta con el nodo norte en el grado 3 de Tauro, ¿no? Júpiter está asociado a este plenilunio en Sagitario, es su regente, entonces es tremendamente crucial, ¿no? que está en conjunción con el nodo norte. El nodo norte tiene un efecto ya de por sí de intensificación, de sobredimensión. El nodo norte tiene un punto que a veces es un tanto compulsivo también, en el sentido de que es un punto en donde devoramos nueva información o nuevas experiencias. Y este afán voraz ante la vida, ante el aprendizaje, es lo que a veces nos lleva también a desarrollar nuevas formas de relacionarnos con la vida. Por eso se entiende que el nodo norte es un punto de mucho aprendizaje, ¿no? Porque precisamente nos lleva a tomar contacto con cosas más o menos desafiantes que desde luego nos sacan de lo familiar o nos sacan de lo conocido, y es a partir de ese contacto con lo desconocido o con lo nuevo que nosotras crecemos o acumulamos, digamos, nuevas herramientas para responder ante la vida, ¿no? Y Júpiter, en realidad, como planeta, tiene bastantes similitudes con ese comportamiento que podríamos atribuir ya de por sí al nodo norte. Júpiter, ya sabéis que es un planeta relacionado con el conocimiento, el aprendizaje. Júpiter es como un planeta guía que siempre sabe cómo orientarnos en la vida, ¿no? De alguna manera. Incluso cuando las vemos llover y estamos en una etapa no tan buena, Júpiter siempre es como esa lucecita, ¿no? O ese puñado de confeti que de alguna manera nos dice, oye, que no pasa nada, motívate, busca la salida, ¿no? Toca otra puerta, inténtalo más grande, inténtalo más lejos. Júpiter siempre tiene este punto de alentarnos a ir a por más, ¿no? A ver qué más hay, más allá, siempre con esta idea de que hay algún pasto verde en algún lugar. Entonces es un planeta que normalmente nos inclina también de una forma un tanto exagerada en ocasiones a una cierta sobreconfianza, ¿no? Júpiter es un planeta que, como todos, tienen sus luces y sus sombras, quiero decir, ¿no? Sí que es cierto que Júpiter es un tanto más grato, ¿no? Especialmente tenemos una imagen de Júpiter mucho más grata que la que podamos tener de Saturno, por ejemplo, ¿no? Aunque luego siempre funcionan ambos en binomio. Pero en principio, Júpiter, pues sí, es un planeta que podríamos decir que es como un benefactor, que es como un guía, que nos motiva, que nos ayuda a extraer un significado o un sentido prácticamente de cualquier experiencia, lo que nos ayuda a integrarla, a superar lo que sea, ¿no? Con el tiempo suficiente, a través de esa resignificación. Entonces, Júpiter pues, nos ayuda a comprender, a integrar y a superar ciertas cosas, ¿no? Y claro, al estar Júpiter entrando en Tauro mientras el nodo norte ya está llegando al final de su estancia en este signo, es como si ambos planetas de alguna forma colaboraran en dar una continuidad a una historia que llevamos desarrollando ya un tiempo, ¿no? De hecho, el nodo norte, como sabéis, entró en el signo de Tauro en enero del 2022 y todavía se va a quedar ahí hasta julio del 2023. Dentro de poquito ya el nodo norte va a salir de ahí, pero Júpiter sí que se queda en Tauro, ¿no? Entonces, esto es interesante porque es como si de alguna forma esta unión de Júpiter y el nodo norte estuviera dando comienzo a un nuevo periodo de más o menos un año, que va a llegar hasta mayo del 2024, en donde esa zona Tauro ya no se va a sentir tan desafiante, sino que ya es como un momento en el que empezamos a planificar o a visualizar su reconstrucción, ¿no? Entonces, este es un momento interesante para reconocer posibles vías que tenemos a nuestra disposición para recuperar una cierta seguridad, una cierta estabilidad, un cierto placer, que son temas que tienen que ver con Tauro, por no hablar también naturalmente de la gestión que tengamos de nuestros recursos, de nuestra relación con el propio cuerpo, con los sentidos, con el placer, ¿no? Que son temas también pues como muy plásticos asociados a este signo de Tauro, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a esta luna llena que justamente se da momentos después de que esa conjunción de Júpiter y el nodo norte sea exacta, ¿no? Entonces es interesante porque es una luna llena que ya lleva a su culminación el reconocimiento, la visión, el plan, la imagen, el relato, la narrativa
que nos permite, de alguna forma, superar o resignificar esos desafíos o esas inestabilidades que hayamos podido tener en nuestra zona Tauro este último año, ¿no? Entonces, esto es interesante porque ya culmina, de alguna forma, el significado, la narrativa que tiene tendencia a quedarse, ¿no? Es decir, a veces cuando estamos en pleno proceso emocional, no hay que olvidar que las lunaciones hablan de procesos emocionales, ¿no? Muy a las emociones van siempre. Entonces, cuando estamos en pleno proceso emocional, a veces podemos tener altibajos o explicarnos una cosa desde un lado, luego desde otro. Tenemos un momento en que vemos esto así, vemos esto asá, pero ya con esta luna llena es como que culmina, se define, vale, es esto lo que ha sucedido, es esto lo que he estado viviendo estos últimos 6 meses, aquí he llegado, es un punto de llegada a término después de un periodo un tanto convulso o un tanto difícil, ¿no? Entonces, esto es interesante porque ya podríamos estar definiendo cuál es esa narrativa que vamos a ver prosperar también más adelante, ¿no? Es una narrativa que, claro, porque Sagitario y Júpiter tienen que ver con cómo nos contamos la vida, cómo nos contamos las cosas, ¿no? También al ser un signo de fuego, cómo nos contamos las experiencias que hemos vivido, el camino que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Entonces, es una narrativa la que culmina en este momento que de un modo u otro empezó a gestarse de una forma contundente, de una forma renovadora también, en torno a el 23 de noviembre del 2022, que en ese momento fue cuando tuvimos una luna nueva en el grado 1 de Sagitario, que además estaba regida por Júpiter en los ultimísimos grados ya de Piscis, ¿no? Entonces, aquella luna nueva a la que responde este momento, que fue el 23 de noviembre del 2022, era como el comienzo del final de una historia que emocionalmente teníamos que superar. Por eso estoy dando este enfoque más emocional, ¿no? Porque Júpiter en aquella luna nueva del 23 de noviembre se encontraba en los últimos grados de Piscis y ya van a tener que pasar unos 12 años para que Júpiter vuelva a estar ahí, ¿no? Entonces Júpiter en Piscis en realidad el año pasado nos trajo la oportunidad también de procesar o digerir emocionalmente muchísimos asuntos que habían estado pendientes y que habían sido un poco confusos, ¿no? Que nos habían llegado a desubicar incluso. Entonces con Júpiter llegando a este final de Piscis tuvimos ese novilunio el 23 de noviembre, que además vino después de una temporada de eclipses súper intensa, es decir, esa luna nueva del 23 de noviembre del 2022 vino después de una luna llena en Tauro, que si recordáis fue tremenda, que fue el 8 de noviembre, que fue una lunación que, claro, cada una la vivió con más o menos intensidad, ¿no? Pero digamos que fue una lunación tremenda porque se dio en conjunción exacta con Urano en Tauro en el grado 16, se dio además eclipsada, ¿no? Entonces, esta luna nueva que venía después era como decir, vale, después de este terremoto, ¿cómo voy a empezar a explicarme las cosas para superar definitivamente una etapa bastante difícil o un aspecto bastante difícil del 2022 especialmente, ¿no? Entonces ahora, 6 meses después, tenemos esta luna llena con Júpiter también emplazado en un lugar, como hemos visto, súper importante, ¿no? Y además es una luna llena que ya da como culminación a todo esto y que ya dice, vale, aquí está, firme, claro, definido de una forma muy concreta, como es Júpiter en Tauro, ¿no? Y simple también, es como un relato sencillo, directo, simple, que ya nos muestra cómo vamos a explicarnos lo sucedido. Y esta explicación o esta integración o este aprendizaje ya nos sirve para definitivamente comprender de forma panorámica toda una serie de cosas que hemos estado viviendo a nivel interno y que hemos estado explorando, ¿no? Entonces tiene esto. Y luego también esta luna llena, otra característica que tiene que es fundamental, es que está haciendo cuadraturas, aspectos tensos a Saturno en Piscis, ¿no? Además, Saturno se encuentra ya en el grado 7 y pico de Piscis, que es donde va a entrar retrógrado dentro de nada, ¿no? Este mes ya, en junio, Saturno va a entrar retro en este grado 7, así que podríamos decir que Saturno está como anclado un poco ahí, ¿no? Es decir, Saturno había entrado en Piscis el 7 de marzo y desde entonces ha estado avanzando con una relativa fluidez por este signo hasta ahora, ¿no? Hasta ahora que se ha como
anclado un poco en este grado 7 de Piscis, ¿no? Y ahí va a entrar retrógrado, ahí va a estar un tiempo hasta que empiece a desplazarse hacia atrás una vez más, ¿no? Aunque también, como inciso, Saturno no va a salir de Piscis, ya va a tener un recorrido lineal, ¿no? Entonces, claro, esta luna llena, Sol-Luna, hacen cuadraturas a este Saturno que está como anclado en Piscis. Si recordáis, os había comentado que el novilunio al que responde esta lunación se dio con su regente, con Júpiter, allá en noviembre, en Piscis. Entonces es curioso, ¿no? Porque ahora también es una lunación que hace muchos guiños a lo que hay en Piscis. Pero claro, en Piscis ya no está Júpiter, ahora está Saturno. Entonces, esto es como, desde luego, un intento por dar un significado, dar un sentido definitivo, concreto, sólido, consistente a algo que el año pasado era tremendamente confuso, tremendamente incierto o incluso agotador. Entonces, esta lunación tiene un punto también como de revancha frente a un reciente misterio o una reciente incertidumbre o una revancha frente a una situación que había estado como ni fu ni fa y de repente las cosas se definen, ¿no? También esto me hace pensar, porque claro, Sagitario es un signo que tiene que ver naturalmente con el conocimiento, las ideas, universidades, academias, bibliotecas, museos, centros culturales, todo esto, es decir, si teníamos algún plan, algún proyecto, si por ejemplo estábamos esperando un presupuesto, una financiación para hacer una exposición, para publicar nuestro libro, si estábamos buscando tiempo para, no sé, crear alguna cosa, ¿no? Algún relato, es decir, bueno, si no encontrábamos tanto tiempo para estudiar, si teníamos una asignatura atravesada, este tipo de cosas, ¿no? De repente creo que esta luna llena podría ayudar bastante, ¿no? a dar ese último empujón. Es como un momento en el que ya optamos por decir, vale, esta es la realidad, esto es lo que me conviene hacer y por mucho que haya estado escurriendo el bulto el año pasado, ya sí me toca hacerme cargo, ¿no? Entonces es un momento de la verdad en este sentido. La verdad es otro tema como muy sagitariano, ¿no? Entonces es un momento también en donde de alguna forma se asumen responsabilidades que el año pasado habían estado un poco más en volandas. Entonces ahora se asumen responsabilidades. Eso es interesante. De modo que, naturalmente, todo ese espíritu sagitariano de algo célebre, festivo, visible, generoso, pues tiene luego ese matiz, ¿no? De que Saturno está en cuadratura a todo esto. Entonces, puede que sea un momento de cierta celebración, pero también hay como una espinita clavada o hay algo ahí que es un poco más serio, ¿no? Entonces hay algo serio en la atmósfera, indudablemente, con este Saturno aquí, ¿no? Luego también, alternativamente, puede ser que si habíamos estado muy enclaustradas en algo que habíamos considerado una obligación, o si habíamos estado muy ancladas a una cierta atmósfera interna, una atmósfera anímica, de repente esta lunación puede ser un empujón súper positivo que diga, oye, ya está bien de encierros, ya está bien de vivir hacia adentro, de tener un perfil bajo, hazte ver, ¿no? Es una lunación que también empuja bastante a asumir ese riesgo de tomar la aventura, ¿no? Porque también Júpiter, rigiendo esta lunación en Tauro y junto con el Nodo Norte, es decir, bueno, se acabó estar en barbecho. Ahora hay que asumir ese desafío, ese reto de salir ahí fuera, esa idea de que es seguro salir del refugio, salir de ese estancamiento pisciano, ¿no? Para tratar de ver más allá, para tratar de disfrutar de la vida, activar el cuerpo, ¿no? Entonces es, digamos, también una lunación de mucha recuperación en este sentido, ¿no? De recuperar esas ganas de involucrarnos en cosas nuevas, saliendo de lo habitual, saliendo de la rutina, de alguna manera, ¿no? Incluso emprendiendo grandes aventuras que son placenteras o que tienen también un valor especial para nosotras, ¿no? Entonces también podría ser un momento idóneo pues, para lanzarnos a algún viaje, a aprender alguna cosa que antes hubiéramos sentido que no habíamos podido realizar. Luego también otro significado posible de este Saturno en cuadratura a las luminarias, que es el aspecto principal, ¿no? También de esta lunación, podría ser también que estuviéramos súper claras con esta luna llena en Sagitario, que es como una lunación muy lúcida, ¿no? Que nos muestra con toda claridad la imagen, el plan de lo que estamos en disposición de emprender, ¿no? Entonces puede ser que estemos haciendo un plan o tengamos una visión importante que sin embargo
todavía tiene que quedar a la espera. Y ese es el punto frustrante, ¿no? Es como decir, mira, sí, ese paraíso está ahí en la otra esquina, lo veo, pero todavía no es el momento de ir. Entonces, puede ser un poco agridulce en este sentido, ¿no? Decir, bueno, hay algo muy bueno ahí al otro lado, pero no es el momento, ¿no? Entonces, bueno, también Saturno pues tiene que ver con esa capacidad humana, ¿no? De disciplinarnos, de pensar en el largo plazo también, que esto es interesante, y de tener un cierto autocontrol o una cierta estrategia, ¿no? De hecho, también la luna llena en Sagitario es uno de los momentos del año en que nos encontramos mucho más laxas a nivel de hábitos, es decir, es un momento que tiende muchísimo a los excesos, a comer de más, a beber, a dormir mal, este tipo de cosas, ¿no? O a dormir mucho. Entonces, es un momento en el que realmente esa adulta de la sala puede brillar por su ausencia en algunos momentos, ¿no? Entonces, Saturno en cuadratura a esto también es decir, oye, ¿cómo te has estado relacionando últimamente con la moderación, con los excesos? ¿Qué ha sido una saturación para ti? ¿De qué has tenido demasiado? ¿De qué has tenido demasiado, no? Y esto pues también puede ayudar un poco a temperar los ánimos, ¿no? Claro que hay como dos tendencias muy extremas en este momento, ¿no? Por un lado, Júpiter en conjunción al nodo norte tiene esa voracidad ante la vida de decir, bueno, solo voy a por aquello que es placentero para mí, ¿no? Entonces es como una búsqueda también de placeres inmediatos. Mientras que Saturno en cuadratura a las luminarias es mucho más atemperado, es decir, bueno, contrólate, ¿no? Ten un poco de visión a largo plazo, de cómo esto te afecta a largo plazo, etcétera. Entonces, es un momento también curioso, ¿no? Porque es posible que en algún punto, aunque sea algo más bien pasajero, ¿no? Podamos sentirnos un poco divididas entre eso que tenemos el impulso de hacer ya de forma inmediata y aquello que en realidad pues nos conviene, ¿no? Entonces aquí pues también os hablaba en Twitter también de cómo tenemos en esta ocasión a Marte en quincuncio a Saturno, que también es un poco más de lo mismo, ¿no? Marte en Leo tiene ese punto valiente, ese punto bravucón de decir, bueno, aquí estoy, esto es lo que quiero, esto es lo que me hace sentir identificada, esto es lo que yo defiendo, ¿no? Tiene un punto de retratarnos a través de la acción o a través de lo que deseamos. Tiene un punto de expresarnos también tal y como somos o incluso tal y como desearíamos ser, ¿no? Hay un punto también un tanto, claro, narcisista, ¿no? Con Marte en cuadratura a Júpiter, por ejemplo, de yo quiero controlar de alguna forma la imagen que estoy ofreciendo, pero simulo como que es una cosa que me sale con toda naturalidad. Entonces, de alguna manera también puede haber un poquito de autoengaño en algún punto, ¿no? De decir, bueno, yo me identifico con este lado como más luminoso, más bravucón, y entonces no atiendo ni a razones, ni a visiones prudentes, ni a largo plazo, ni nada de nada. Yo hago lo que tengo el impulso de hacer, ¿no? Es un poco así. Marte en Leo, además con los aspectos que ha estado haciendo, ¿no? Ya sabéis que las últimas semanas de mayo, Marte estuvo haciendo oposición a Plutón, estuvo haciendo cuadratura a Júpiter y todavía tiene un poco esa carga, ¿no? De dar el puñetazo sobre la mesa y decir, bueno, esto es lo que me representa, esto es lo que hago, ¿no? Entonces tiene ese punto también un poco que no atiende muchas razones ese Marte, es muy de voy a por mi deseo y esto es lo más importante. Y claro, Marte en quincuncio a Saturno, sabéis que el quincuncio es un tipo de aspecto que habla de desconexión, ¿no? O de enajenación entre dos planetas. Entonces, claro, Saturno es como esa voz de la estabilidad, de lo que te conviene a largo plazo, de ser prudentes, de atender a los riesgos, de prevenir, buscar apoyos, buscar una base sólida o consistente para poder lanzar eso que queremos, ¿no? Entonces, Marte en quincuncio a Saturno incluso podría traducirse en estar actuando de una forma que a pesar de que es impulsiva o que tiene como un sentido momentáneo de ese placer momentáneo de afirmarnos a toda costa, luego en el largo plazo puede dejarnos en una situación un poco confusa o puede estar creando ecos de consecuencias que no estamos teniendo en cuenta ahora y que más adelante pueden ser una pesadez con la que tengamos que lidiar, ¿no? Entonces, esto se trata también como de
tratar de moderar, digamos, con este Saturno en cuadratura hasta las luminarias, ¿no? Tratar de moderar un poco ese pronto o esa exageración o esa exagerada confianza o esa exagerada importancia que nos podamos estar dando a nosotras mismas ahora, ¿no? Para tratar de encajar un poco en lo que realmente va a funcionar a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese punto agridulce, ¿no? Porque por un lado, esta lunación tiene esa tendencia como a revolcarnos en algo que es satisfactorio y que nos hace sentir como que hemos triunfado contra alguna cosa que ha sido complicada y demás, ¿no? Tiene ese punto de celebración, de festividad, de ya está, lo conseguí, ahora que me explico las cosas de esta manera, tengo confianza en lo que estoy haciendo, lo que quiero, ¿no? Pero luego, por otro lado, tiene este otro punto de decir, bueno, intenta evitar la exaltación, ¿no? Porque en la moderación también y en la paz puedes encontrar vías pues bastante constructivas de cara al futuro, etcétera, ¿no? Es como un relato como más sosegado el que está introduciendo Saturno aquí, ¿no? Entonces, bueno, luego por otro lado también es muy llamativo, también nos comentaba en Twitter, ¿no? Que el Sol se encuentra en Géminis naturalmente, ¿no? Es la temporada Géminis, pero lo que sucede es que está regido este Sol por Mercurio. Mercurio se encuentra ya casi del todo conectado con Urano en Tauro. Entonces os decía en un hilo que hice en Twitter que Mercurio, Júpiter y Urano están juntos en Tauro, son los 3 planetas de la mente, del intelecto. Y creo que juntos en Tauro están hablando de la posibilidad de crear una explicación, un relato, un marco de preguntas, un marco intelectual para comprender la actualidad, para comprender nuestras opiniones desde otro lugar, nuestra perspectiva, ¿no? De una forma más sencilla que nos permita también valorar de otro modo las cosas, ¿no? Entonces son 3 planetas que representan todo este mundo intelectual, ¿no? Toda esta actividad intelectual o mental que se encuentran en Tauro. Entonces, ahora mismo las ideas, los relatos, las palabras tienen una importancia crucial en lo que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, es curioso porque una luna llena en Sagitario es una lunación de fuego, pero sin embargo, estos planetas intelectuales, digamos, en Tauro, es como que a pesar de que hay experiencias, a pesar de que hay grandes gestos, a pesar de que es la aventura lo que está sintiéndose más intenso, en realidad hay un fondo como mucho más sosegado de buscar una cierta sostenibilidad en la calma, en el sosiego, pero desde luego también en la forma más sencilla de explicar las cosas, sin introducir ruido innecesario, ¿no? Mercurio en conjunción a Urano también es un pensamiento ágil, pero es un pensamiento también un tanto más lateral. Hay grandes discusiones, ¿no? Acerca de cómo funcionamos las personas mentalmente. Yo todavía no sé qué opinar al respecto, pero es algo a lo que de vez en cuando le doy alguna vuelta, ¿no? Porque hay muchas formas en que elaboramos sentido mentalmente. Es la típica cosa, ¿no? Que se dice, bueno, tú piensas con palabras o piensas y luego lo traduces a palabras, ¿no? O piensas en imágenes, piensas en símbolos. Es decir, ¿cómo pensamos, no? Eso también es un tema de estos 3 puestos aquí en Tauro. Hay un grado también de comprender que hay una parte del bienestar, del sosiego, del cuidado de una misma, ¿no? O de la salud o del bienestar, que tiene que ver también con atender a esta dimensión como más física, más fisiológica del pensamiento. Entonces, estos 3 planetas unidos en Tauro creo que hablan como de tratar de saltarnos todas esas mediaciones extrañas que a veces tenemos para pensar las cosas y pensar las cosas de una manera sencilla o de una manera fresca, saltándonos un montón de pasos intermedios, ¿no? Y realmente confiando en esa visión explícita de las cosas, ¿no? Es decir, ahora no es un momento en que estemos especialmente poéticas, por ejemplo, es un momento más bien descriptivo, pero con la habilidad para describir las cosas de una manera tan fresca o con una perspectiva tan novedosa que nuestra visión de la realidad misma en la que vivimos puede cambiar, ¿no? Entonces esto es interesante porque está habiendo ahora mismo un gran poder que tenemos ahí como un recurso de tomar una mirada frente al mundo que de alguna manera nos libere de viejos condicionantes o de viejos miedos, ¿no? Esto también es Júpiter en conjunción con el nodo norte, ¿no? Estamos teniendo algo así como
un primer contacto con una nueva forma de pensar o con una nueva forma de explicar las cosas o de describir alguna situación que de alguna manera hace toda la diferencia, ¿no? De hecho, Mercurio en conjunción a Urano es también un punto de inflexión en nuestra forma de pensar ciertas cosas. Luego, por otro lado, también podríamos estar un poco aceleradas, es decir, si, claro, el exceso, por ejemplo, ¿no?, de esta luna sagitariana también podría ser demasiado tiempo en redes sociales, demasiado tiempo con el móvil, con la tecnología, porque desde luego Mercurio en conjunción con Urano también puede generar esta tendencia, ¿no?, de un exceso de datos, un exceso de información que nos sature también llegadas a un punto, ¿no? Y bueno, luego, aparte de todo este tema, creo que también hay algo de tratar de llevar las ideas y los planes a la realidad, que es una parte muy fuerte de esta lunación. En primer lugar, porque Saturno es un planeta que está muy presente y que al estar en cuadraturas genera sobre todo ese impulso, como que nos está empujando, ¿no?, a dar una forma material, concreta, formal a eso que estamos visualizando, que estamos pensando, ¿no? Es un momento para realizar planes, digamos. Pero también porque esos planetas en Tauro, que son planetas muy de pensamiento, y estando en Tauro, pues también tienen que ver con no hablar a la ligera, ¿no?, sino asumir también la realidad de las palabras que estamos elaborando, con lo cual también hay un punto de responsabilidad mental, ¿no? ¿Qué ideas introducimos en la cabeza de otras personas cuando hablamos? ¿De qué manera hablamos a otras personas? ¿De qué manera valoramos lo que están diciendo, ¿no? ¿De qué manera gestionamos la crítica para que sea, aunque esté muy manido decirlo, constructiva, ¿no? También porque tenemos además a Mercurio y a Urano ya en cuadratura a Lilith en Leo. Entonces hay una tendencia muy clara a también criticar a otras personas. Hay un tipo de falacia, que son como argumentos que no tienen ni pies ni cabeza, que no se sostienen, ¿no? Hay un tipo de falacia desde antiguo que se conoce como la falacia ad hominem, que consiste en una estrategia muy antigua de desarmar el discurso de la otra persona que está hablando, de la adversaria, ¿no?, en un debate, que consiste en atacarla personalmente, ¿no? Es, no me importa lo que estás diciendo y el sentido que pueda tener porque tú eres de color verde, o tú eres de color tal, ¿no? O tú eres, no sé, bajita o alta. Es decir, es como una falacia que va a atacar características supuestamente descriptivas de esa persona que es nuestra adversaria, ¿no? Entonces hay un desplazamiento del foco en donde no solamente no estamos escuchando lo que tiene para decir, no solamente no estamos respetando lo que está diciéndonos, estamos interrumpiendo la comunicación, ¿no?, sino que además criticamos alguna característica con la que la definimos o con la que la etiquetamos, ¿no? Entonces tenemos que tener también mucho cuidado con etiquetar a la gente en este momento, porque tendemos también de alguna manera a tratar de simplificar nuestro relato etiquetando a otras personas, ¿no?, y atacándolas personalmente cuando están en desacuerdo con nosotras. Entonces es muy importante pensar también en el potencial destructivo que pueden tener algunas palabras cuando las esgrimimos como un arma, ¿no? Esto es importante porque un par de palabras mal dichas realmente pueden afectar a otra persona, ¿no? Entonces vamos a tener un poco de responsabilidad en este sentido, ¿no? Sobre todo porque Lilith en Leo, junto con Marte ahí, y el Marte además que es, ¿no?, que ha tenido un montón de aspectos complicados, tiene mucho que ver también con una potencial sensación de orgullo herido. Entonces, hay algo que recientemente puede haberse sentido hiriente a nivel de autoimagen o a nivel de cómo nos queremos mostrar, o sí, digamos que, claro, Marte y Lilith en Leo es muy de esa comidilla, ¿no?, de pues cómo me presento, cómo se me ve. Entonces, hay una susceptibilidad en el ambiente con esto, que también puede tener que ver un poco con ese orgullo herido que reacciona, ¿no? Decir, ah, sí, me atacas, pues toma, tú eres no sé qué, ¿no? Es como un poco infantil, pero es un grado de drama o de infantilismo que luego puede tener consecuencias serias, ¿no? Entonces, digamos que Lilith en Leo ahora mismo estimulada por Mercurio y Urano puede tener que ver también con revelaciones súbitas o lúcidas, ¿no?, de oposiciones entre gente o de irritaciones entre gente. Entonces puede haber como algo también un poco vertiginoso o un poco acelerado,
De modo que a lo mejor, pues si intentamos tener una conversación con otra persona o lo que fuera para entendernos, de repente las cosas pueden escalar súper rápido, ¿no? Y terminar siendo algo irritante o en donde sea un poco difícil comprenderse. Entonces, también en este sentido, Saturno en cuadraturas creo que también podría hablar de una cierta sensación de estar solas en nuestra emoción o solas en nuestro laberinto, como que no hay tampoco una solidaridad necesariamente, ¿no? En lo que podamos estar interpretando o sintiendo de la realidad. Entonces, es una lunación curiosa porque una luna llena en Sagitario es muy de incrementar nuestra confianza, pero la cosa es ¿dónde asentamos las bases de esa confianza? ¿Las asentamos en un orgullo hinchado o las asentamos en una realidad que verdaderamente sostiene nuestra confianza en nosotras mismas? Ahí es donde los planetas que hay en Tauro también se revelan como una llave, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál es la base de tu autoestima? ¿Es una imagen fuerte? ¿Es todo eso que tú haces para defender una cierta imagen? ¿O es que realmente hay un cuerpo en eso que te hace sentir realizada? Eso es un poco la clave o el clima de esto, según lo veo, ¿no? Y luego tenemos también a Venus, que bueno, está llegando al final de Cáncer y que está en trígono a Neptuno. Creo que esto habla también de la posibilidad de encontrar verdaderamente una comunidad, una aldea, una tribu, como queramos llamarlo, ¿no? De personas afines que nos sostienen y a las que nosotras sostenemos, ¿no? Es bonito esto porque realmente el contacto con personas con las que sí que podamos encontrar un acompañamiento, una afinidad, un reconocimiento, ¿no? Realmente puede resultar como muy saneador, ¿no? A veces estamos tan metidas en una vorágine mental, ¿no? Que es muy de Mercurio en conjunción con Urano, que desatendemos aquello que generalmente actúa como un bálsamo, ¿no? Entonces, creo que Venus en trígono a Neptuno es una parte muy bonita de esta lunación porque de un modo u otro, claro, Venus en Cáncer responde a la Luna, Neptuno está ahí también como al final de Piscis, está muy fuerte en su propio signo, ¿no? A veces nos olvidamos, pero Neptuno está ahí en el clima astral, lo que pasa es que es muy sigiloso, ¿no? Y claro, la Luna en trígono hasta Neptuno es como tratar de nutrirnos también de ese contacto genuino con esas personas que nos hacen bien, que nos quieren, ¿no? O actividades también, ¿no? O incluso pues atendernos, cuidarnos. Si estamos experimentando un momento de aceleración mental, como sugieren también los planetas que hay en Tauro, podríamos también buscar formas sencillas de cuidarnos, ¿no? Entonces, bueno, es como también una lunación intensa, como veis. Plutón también está ahí que está a punto de cambiar de signo una vez más, entonces Plutón está bastante intenso también en este momento y esto tiene que ver con un foco muy importante en cosas que puedan ser un poco incómodas, ¿no? Creo que también hay un punto con Plutón a punto de regresar a Capricornio y con Saturno en Piscis, hay un punto como de que tal vez con esta lunación en Sagitario estemos rescatando viejos rencores o viejas heridas. Entonces, esto es un poco feo porque en principio puede también revolver mucha cosa con esta presencia de Lilith, cuadratura Mercurio, etcétera. Podrían destaparse secretos, asuntos que no habíamos visto con tanta claridad. Claro, porque ahora mismo es como que todas las personas estamos ordenando ideas, estamos ordenando nuestro relato ante experiencias que tal vez sean compartidas, ¿no? Entonces es un momento en el que pueden emerger también relatos de otras personas, de cosas que hemos vivido nosotras también, que introducen como una chispa de lucidez o que nos permiten comprender qué rol hemos jugado en ciertas situaciones o digamos que es un momento como de ajuste de cuentas, exactamente, ¿no? Es un momento de ajuste de cuentas y esto es incómodo, ¿no? También en este sentido, y yendo ya a otra escala, ¿no? Sagitario es un signo que tiene que ver con las leyes. Entonces, bueno, puede haber también algo de esto, ¿no? Procesos judiciales o también Sagitario tiene que ver con la política. Entonces es un momento de ajuste de cuentas. Entonces, bueno, si ese ajuste de cuentas es, por fin me voy a presentar al examen de conducir, o si es, pues, no sé, meterme en follones de abogacías, etcétera, pues eso depende, ¿no? De lo que cada una esté viviendo. O también puede ser un ajuste, pero más bien en un lado más interno, ¿no?
Entonces, bueno, es una lunación agridulce, realmente es una lunación compleja. Nos encontramos en un momento del mes en que estamos cambiando la tónica, estamos saliendo de una intensidad, una cosa más conflictiva, y ahora de repente ya pues tenemos esa apertura, ¿no? A que en junio las cosas empiezan un poquito más a ubicarse. Entonces, bueno, yo diría que a nivel interno, a nivel de pensamiento, a nivel emocional, ¿no? Hay muchas cosas que se están moviendo, pero al final tampoco hay que olvidar que la Luna y el Sol están aspectando de forma armónica a Marte, y esto creo que habla sobre todo de que va a ser muy importante cómo reaccionamos y lo que hacemos. Va a ser muy importante si vamos a responder ante las situaciones desde el orgullo o si vamos a responder ante las situaciones desde el corazón, que es diferente, ¿no? Entonces, aquí es donde creo que también la diferencia entre autoestima y orgullo se va a hacer notar mucho, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Entonces, creo que lo importante va a ser esto también, ¿no? Yo voy a actuar con fidelidad a quien soy o voy a reaccionar para afirmar una supuesta imagen de lo que yo creo que debería ser en este momento, ¿no? Ahí está un poco la cosa. Entonces, bueno, es una lunación intensa, es curiosa, ¿no? Y va a estar presente todo el fin de semana. Va a darse de forma exacta en el grado 13 de Sagitario, pero si tenéis cualquier cosa más o menos a la mitad de los signos mutables, os va a afectar bastante esta luna llena también, ¿no? Sí, y bueno, pues ya me contaréis qué tal os va, ¿no? Luego también, claro, tener en cuenta que muy pronto después de esta luna llena ya Venus va a entrar en Leo, pero sí, vamos a hacer mejor otro post para hablar de Venus en Leo con calma, a ver si lo puedo lanzar ya la semana que viene, porque también tiene bastantes cosas que aportar, ¿no? Al final siempre la astrología es un relato orgánico en donde podemos analizar cada capítulo por separado, pero es todo parte de una misma historia. Y Venus entrando en Leo creo que va a incidir muchísimo en todo lo que también se está moviendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, pero por el momento, pues eso, es un momento también para ajustar mucho la forma en que leemos la sala y la forma en que leemos lo que hemos estado procesando estos últimos 6 meses en nuestra zona Sagitario, ¿no? Entonces, bueno, espero que esta lunación pues traiga mucha lucidez y mucha claridad, que de eso se trata, y espero que también para alguna que otra que me esté escuchando traiga alguna oportunidad, porque también es una luna llena que puede ir un poco por aquí con ese Júpiter en conjunción al nodo norte. Lo que pasa es que seguramente sea alguna oportunidad que no venga dada como por la varita mágica de un angelito, sino que es una oportunidad que viene después de haber atravesado algo que se siente desafiante y que ya se siente como un punto de inflexión a partir del cual vamos a buscar algo más, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, ¿no? Gracias por escucharme, como siempre, chichis, y un abrazo grande. Hasta luego.